vamos a hablar con un economista, especialista en macroeconomía. A ver, ¿qué está pasando con el dólar en los últimos días? ¿Qué pasó con las tasas estratosféricas? Por supuesto, también algunas cositas del futuro. Está Federico Pastrana con nosotros. ¿Qué tal, Federico? Andrés Canepa te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Andrés. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, el gobierno sigue con este plan aspiradora, ¿no? Como le han puesto algunos medios de comunicación. ¿Qué está pasando con el mercado de los pesos y con los dólares en general? La verdad que estamos en un contexto, obviamente, que está asignado por la cuestión preelectoral, pero que se da en el marco de una estrategia del gobierno que fue al límite, ¿sí? Que es una estrategia muy riesgosa, sí, y que viene priorizando por todos los medios, como vemos, por todos los medios, el sostenimiento del dólar dentro de la banda, o sea, dentro del esquema cambiario que acordó con el Fondo Monetario Internacional, con pocas reservas y priorizando la desinflación, es decir, tratando de controlar el dólar para que baje la inflación en un esquema que está con cada vez más componentes recesivos. Es decir, el gobierno está llegando en un escenario muy atípico en donde dice, bueno, yo voy a controlar la inflación, que es mi bandera, ¿sí? Que es mi compromiso con el electorado, a costa de un ancla salarial, un ancla fiscal y ahora un ancla monetaria que se vuelve eso, con tasas estratosféricas que seguramente está impactando hoy en la actividad y todavía no salieron los números, ¿no? Vos hablabas de las anclas recién. Repetímelas, ¿cuáles son para vos las anclas que tiene hoy el gobierno para sostener la inflación? Mira, la inflación efectivamente viene dando, ¿no? El programa antiinflacionario del gobierno logró bajar la inflación contundentemente, sobre todo en 2024. Ya en 2025 empezó a tener problemas, ¿sí? ¿Por qué empezó a tener problemas? Porque la inflación baja más rápido de niveles muy, muy altos, pero después cuando la tenés que bajar de niveles moderados ya es más difícil. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Lo que empezó a hacer el gobierno es sumar otros elementos que no estaban, o por lo menos no estaban tan contundentemente como en otros, como en 2024. En 2025 lo que pasó básicamente es que el gobierno impuso un ancla salarial mucho más fuerte de lo que imponía en 2024. Es decir, para decirlo mal y pronto, bien y pronto, es que las paritarias están hoy en torno al 1% y la inflación, como mínimo, está por encima del 1,5%. Es decir, todos los meses vemos que los salarios se comprimen, comportamiento totalmente diferente al 2024, en donde los salarios se recuperaban desde niveles que habían bajado mucho, pero que se recuperaban. Hoy tenemos una economía que básicamente está recesionando por salarios, en donde el gasto fiscal está comprimido por el objetivo del superávit fiscal y que ahora vemos que en el marco de la corrida el gobierno, en el marco de una política monetaria más complicada, pero básicamente usa la política monetaria para tratar de contener el dólar. O sea, las tres anclas bien claritas. Ahora, Federico, cuando vemos el tema salarial, el gobierno hace no más de un mes publicó un informe del INDEC que decía que los salarios estaban ganando la inflación. Y cuando uno veía el detalle, los salarios privados habían perdido, y por 5 puntos contra la inflación aproximadamente. Los salarios públicos habían perdido por 2 o 3 puntos contra la inflación también, en lo que va del año en este 2025. Pero aparecía el salario en negro, la economía informal, con un crecimiento salarial de 52 puntos. Ya le habían ganado por 3 o 4 veces al promedio de inflación. Con eso, el gobierno sacó el promedio de que los salarios le ganan la inflación. ¿De dónde sale ese número estratosférico que sacó el gobierno del salario en negro? De un país que no es Argentina. Okay. ¿No? O sea, imagínate que si nosotros estaríamos creciendo al 50% de salario en negro, esta economía estaría volando. Imagínate que hay mucha gente que trabaja en negro. Si la gente estaría con eso, las encuestas del gobierno estarían volando un salariazo, ¿no? Estaríamos viendo y la verdad que no está pasando esto. Claro. Lo que pasa con los datos de salario es que hay que tener mucho cuidado. Yo suelo explicarlos cada vez que salen, una vez por mes trato de explicar cómo vienen los salarios, porque efectivamente lo que pasa es que hay muchos datos y los datos no dicen lo mismo, no representan lo mismo y hay algunos que directamente no sirven. Claro. El RINTE es uno, por ejemplo, el RINTE es un típico indicador salarial que da por encima, hoy da muy por encima y a inicio de 2024 da muy por debajo de la realidad. El otro es el índice de salario del sector no registrado, que es el de los trabajadores en negro, que tiene un rezago de 6 meses. ¿Sí? Es decir, refleja la realidad de lo que había hace 6 meses. Como hace 6 meses había más inflación, los salarios nominalmente crecían más. Cuando lo comparás con lo que pasa ahora, que la inflación es 1,5, 1,7%, decís, entonces va creciendo. ¿Por qué? Porque crecen al 2, 2,5%. Sí, suponete, la nominalidad está en 2,5%, pero es una nominalidad de hace 6 meses. Entonces los salarios nominales
los salarios del sector informal crecían más rápido, pero no comparado con los precios de hoy, comparado con los precios de antes. Entonces ahí hay una manipulación de la información que la verdad que no refleja la realidad. Hoy yo podría asegurar que los salarios en negro están igual de estancados que lo que pasa con los salarios en blanco. Y de hecho en los últimos meses lo más probable es que estén cayendo. Claro, te cierro con una, digo, estamos viendo tasas y están convalidando tasas desde el Tesoro y desde el Banco Central de 75 puntos y con una inflación proyectada de 25, 30, 20, dice el gobierno incluso. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede significar esto? A ver, la tasa de interés en Argentina no refleja tanto lo que pasa solamente con el Banco Central, sino una relación con el sector externo. Sí. Eso es así. ¿Sí? O sea, lo que está mostrando es que Argentina tiene que pagar una tasa muy alta, ¿sí? O que el gobierno convalida o hace una política monetaria de pagar una tasa de interés muy alta, ¿para qué? Para que no se escape el dólar. Claro, claro. Y esa tasa está reflejada en realidad también en una elección de que el gobierno hace que no haya tantos pesos circulando porque no quiere que los bancos los tengan para corran contra el dólar. Claro. Entonces, en esta elección en donde seca la plaza de pesos y al mismo tiempo sube la tasa de interés, es para enfrentar al dólar. Ahora, esa política, cuando faltan 3 meses, 6 meses para la elección, puede funcionar porque vos decís, bueno, mira, yo comparo la evolución de lo que me pagan en pesos, ¿sí? Los inversores, ¿qué hacen? Compara lo que pagan en pesos con la devaluación que puede haber, y eso y bueno, decía, pará, no, esto acá son 4 puntos, 5 puntos por mes. Sí. No, sí, si son 5 puntos por mes, entonces pongo la plata en plazos fijos o en un instrumento en pesos. Ahora, cuando falta tampoco para la elección, ¿sí? Y la expectativa de evaluación sube tanto, sobre todo si pensamos en octubre, claro, ese proceso hace que no haya ninguna tasa de interés que pueda remunerar la devaluación que vos esperás que pase ahora en el muy corto plazo. Claro. Ese problema ya le pasó al macrismo, ¿sí? Sobre todo en 2019, que llegó a que las tasas subieran mucho y que haya una devaluación de golpe, ¿sí? Que fue la devaluación de agosto en las PASO cuando al gobierno le fue mal. Entonces, ese escenario y ese aprendizaje, básicamente, es lo que está pasando, es lo que está detrás del pensamiento de muchos inversores y que hace que a medida que te acerques a la elección, el dólar, la presión sobre el dólar se incrementa y la tasa de interés suba y que cada vez sea menos potente, es decir, más impotente para controlar la situación. Federico, gracias por este contacto, te dejo un abrazo grande. No, por favor. Federico Pastrana, economista, contándonos un poco la realidad económica, la cercanía con las elecciones, las anclas monetarias, salarial y también, por supuesto, fiscal que tiene el gobierno para poder sostener el ritmo del dólar y de la inflación.